Bienvenido a otro video donde estaremos traduciendo un versículo tomado directamente del idioma original del Nuevo Testamento, el griego. Esta vez estaremos traduciendo Filipenses 4:13, uno de los versículos más citados de toda la Biblia. Y como siempre estaremos tomando de los principios de gramática básica del griego bíblico, un libro completo y ameno para poder traducir el griego del Nuevo Testamento. Este versículo comienza con la palabra panta. Panta es una palabra muy común en el Nuevo Testamento, viene de la palabra paz, que significa todo, y paz sigue la tercera declinación, que significa que la raíz de esta palabra termina en una consonante. Por ejemplo, la raíz es pant, y ahí vemos la tau, la consonante con que termina la raíz. Palabras de la tercera declinación toman terminaciones un poco diferentes de las demás declinaciones. Por eso a veces es un poco difícil reconocerlas. La terminación alfa señala que la palabra es nominativo plural o acusativo plural. Apareciendo con esquio, que significa puedo, parece que sería acusativo plural. La idea sería puedo todas las cosas o puedo hacer todas las cosas. Vamos a poner todo. Y esquio significa puedo. La idea es todo lo puedo. En es la preposición que significa es correcto en. Y to endunamunti me es una frase del participio. To es el artículo que hace que el participio funciona como un sustantivo. La idea es el que me, ahí vemos el pronombre de primera persona singular, ¿verdad? En el acusativo porque es el objeto directo del participio. Entonces en español ponemos me ahí y endinamunti significa fortalecer. Podemos poner entonces me fortalece. Ahora debemos mencionar que algunos manuscritos incluyen la palabra Cristo al final de este versículo. Los manuscritos más tempranos no tienen la palabra Cristo, pero sí en ellos, tal como en los que fueron producidos en la Edad Media, los que incluyen la palabra Cristo, el contexto aclara que el apóstol Pablo está hablando sobre el Señor. Sí o sí, el quien fortalecía al apóstol Pablo era el Señor. Eso lo debemos tener en claro. Entonces, sí, estamos hablando sobre Cristo, ¿verdad? Ahora, se nota que este versículo es bien cortito y se ha usado a través de todo el mundo para justificar poder hacer algunas cosas que pueden parecer muy difíciles hasta imposibles. Y por eso debemos hacer algunas observaciones. En primer lugar, debemos notar que el significado de cada palabra y versículo se determina por su contexto. Todo se limita por su contexto, tal como cualquier otra palabra del Nuevo Testamento se va a limitar por su contexto. Todo, por ejemplo, no puede referirse al pecado porque no podemos pecar en el poder de Cristo. Debemos ver el contexto para saber qué significa este versículo. Y en segundo lugar, el contexto de 4:13 tiene que ver con sentir el gozo y la suficiencia del Señor aun cuando sufrimos privaciones. Vamos a tomar un momentito para leer el contexto. Vamos a comenzar en capítulo 4, versículo 10. Al lado derecho tenemos el texto en español. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y continúa en versículo 14 diciendo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La palabra traducida participar es una forma compuesta de koinoneo
que con frecuencia en el Nuevo Testamento tiene que ver con compartir el dinero o los recursos con alguien. Filipenses 4:13 a veces se usa para abogar el poder aislado de Cristo en el individuo que invoque la promesa que todo lo puedo en Cristo. Irónicamente, el contexto del versículo aboga para el involucramiento de los demás, no solo el de Cristo. La idea entonces es, a pesar de poder sufrir privaciones en el poder de Cristo, vosotros hiciste bien cuando me enviaron una ofrenda. Al hacer observaciones sobre el contexto, entonces podemos mejor entender el significado. Y de ahí podemos hacer algunas aplicaciones. Primero, podemos usar el nombre de Dios en vano sin saberlo. Por ejemplo, si yo invoco este versículo, en otras palabras, el nombre y el poder de Cristo, para justificar algo que no corresponda a la voluntad de Dios, o sea, cometer algún pecado o ganar un partido de fútbol, lo que sea, puedo terminar usando el nombre del Señor en vano, porque este versículo tiene un contexto. También el apóstol Pablo a veces insistía en trabajar con sus propias manos, por ejemplo en 2 de Tesalonicenses 3:8, pero también, como vemos del contexto de este versículo, que con frecuencia esperaba recibir alguna ofrenda de las iglesias. A veces se escucha que el apóstol Pablo jamás quería pedir una ofrenda de nadie para siempre dejar un ejemplo de trabajar, pero eso no concuerda con la evidencia bíblica. Y por fin, podemos aprender de Filipenses 4:13 que es imposible justificar el no involucrarnos en las necesidades de otros creyentes, especialmente si son nuestros pastores y maestros. A pesar de que puedan todo en Cristo, debemos hacer bien y participar. Por ejemplo, dar una ofrenda, hasta un salario, en su tribulación. Muchas gracias por haber mirado este video. Si el libro Gramática Básica del Griego Bíblico te interesa, está disponible desde amazon.com y también de algunas librerías en Sudamérica. Dios mediante estará disponible prontamente en muchas más. El Seminario Bautista de Colonia existe para sembrar, cultivar y defender la buena semilla de la palabra de Dios. Por medio de invertir en uno de nuestros libros, tú puedes ayudarnos y nosotros podemos ayudarte a ti. Para saber más, puedes hacer un clic en uno de los videos que está apareciendo en la pantalla.